2024. Ya lo saludamos al presidente del Centro de Armadores Fluviales y Marítimos del Paraguay, Raúl Valdés. Muy buenas tardes, ¿cómo estás, presidente? Hola Laura, hola Catiusa, ¿cómo están? Espero que estén bien, Hola, presidente, ¿cómo estás? todo en orden, con mucho calor, Sí, realmente está intenso. intenso. ¿Vos estás haciendo algún deporte a estas horas? No, esta mañana, hasta ahora imposible. Porque, porque solías estar a estas Sí, horas haciendo deportes, ¿verdad? Bueno, qué gusto saludarte, presidente, saber que estás bien. Nosotros teníamos la necesidad de hablar con vos, abriendo ya esta edición 2024 de Paraguay Fluvial y Logística. Queremos hablar un poquito acerca de, bueno, de todo lo que se viene para este nuevo año, sí, 2024, ya en febrero, hablar un poco acerca del peaje en la hidrovía que sigue latente, y también entendemos que se siguen emitiendo las facturas desde Argentina, y que Argentina reclama el pago de las mismas. sí, 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 es cierto, es el tema que tuvo una pequeña pausa, digamos, Ujú. entre las elecciones de Argentina y mientras que se fueron acomodando las nuevas autoridades. Pero es cierto, la resolución sigue vigente. De hecho, que la canciller Mondino estuvo en Paraguay luego de las gestiones de nuestra Cancillería que hizo, me consta de que hizo un trabajo enorme para poder realizar esa reunión aquí en Asunción y finalmente tener esa reunión bilateral en donde se tocaron muchos temas de relevancia para ambos países y entre ellos el peaje de la hidrovía. Lo que nosotros observamos de esto primero es que existe voluntad política para Ujú. resolver la situación y es algo que lo dijimos desde el día uno. Esto se debe resolver políticamente. ¿Por qué? Porque tiene que existir esa voluntad de poder subsanar las diferencias y sobre todo reconocer de que se obró mal. Y me parece que ese es un componente demasiado importante que nos dejó la visita de la canciller Mondino a Paraguay, en donde por primera vez en un poco más de un año de conflicto, Argentina asume una posición coherente y dice, sí, hicimos mal, esto no se pudo haber hecho unilateralmente, no se pudo haber hecho al margen del Tratado de la Hidrovía. Ese es el mensaje entre líneas que se dejó, ¿no? Entonces, me parece que a partir de ahí todo cambia y se alinean algunos aspectos como para definir, bueno, listo, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuánto cuesta? ¿Y cómo lo vamos a financiar? Porque también dijimos de que somos conscientes de que no solamente en ese tramo, sino que en toda la hidrovía son necesarias las obras para mejorar las condiciones y ganar eficiencia y seguridad. Por ende, me parece que estamos de cara a una resolución de fondo. Hay mucha tela por cortar todavía. Claramente no se realizaron las reuniones técnicas, no se llamó todavía a una reunión del CIH que estamos esperando que se haga próximamente y en donde se actualizará el plan de trabajo y seguramente tendremos ya un mapa mucho más claro como para seguir un camino que nos lleve a una resolución definitiva. Pero bueno, creo que son noticias auspiciosas. Ahora, por en cuanto a Argentina, sigue emitiendo las facturas, es correcto. Muchos o la mayoría de los armadores diría que están rechazando esas facturas, no las están aceptando. Y por otro lado, la Argentina tampoco está incidentando más, o sea, tampoco está judicializando, esa es la palabra, tampoco está judicializando el cobro o la falta de cobro de esas facturas. Por ende, tampoco existen interdicciones ni detenciones. Entonces, es como que estamos en una especie de status quo, ¿no? En donde en la resolución sigue vigente, se siguen emitiendo facturas, los paraguayos o los armadores en general y entre ellos los paraguayos no están pagando, se siguen acumulando deudas, es correcto eso, pero bueno, eventualmente eso se llegará a una resolución jurídica en todo caso si es que Argentina mantiene su postura de seguir cobrando, cosa que nosotros entendemos que sería poco probable cobrar, por lo menos cobrar este monto así como está la resolución. Entonces, bueno, esperemos de que se den esas condiciones para poder reunirnos, elevar los informes técnicos al CIH y a partir de ahí construir un nuevo escenario para poder avanzar en términos de las mejoras que realmente son necesarias.
Presidente, además de esperar y elevar también, por supuesto, estas inquietudes también al CIH, como mencionaste, ¿qué piensan desde CAFIM en cuanto al proceder? ¿Cuál es la postura? ¿Qué es lo que piensan realizar respecto a esta situación? ¿Se inició el arbitraje internacional? ¿Qué se espera también como resultado en ese sentido? Yo creo que no, cada vez es menos probable de que lleguemos a esa instancia de un arbitraje internacional. Ujú. Aclarado eso, también quiero mencionar de que el Paraguay aún mantiene una postura oficial con respecto al peaje y aún lo consideramos ilegal y arbitrario sobre todas las cosas. Después podemos discutir si corresponde, si no corresponde y cuánto debería costar. Pero primero y lo más importante para nosotros es defender la institucionalidad del Acuerdo de Santa Cruz de la Sierra, que es el elemento fáctico que nos garantiza la libre navegación, el libre tránsito de personas y mercaderías y el acceso al Océano Atlántico. Por ende, me parece que esa institucionalidad es algo que se debe respetar y cualquier cosa que sea relacionada a esta hidrovía debe ser tratado en ese ámbito tal cual está estipulado en los diferentes artículos y protocolos de este acuerdo. Una vez aclarado eso, Argentina debería, dentro del ámbito de la hidrovía, deberíamos discutir si corresponde o no, si corresponde o no corresponde, o qué obras son necesarias para que sea realmente trasladado a un beneficio. Si Ujú. eso no ocurre, la postura del Paraguay sigue siendo la misma. Vamos a avanzar y vamos a adoptar instancias jurídicas necesarias. Vamos a avanzar en el protocolo de resolución de controversias y si es necesario, esto debería llegar a un arbitraje internacional como está previsto en el protocolo de resolución de controversias del acuerdo de la hidrovía. Entonces, me parece que no renunciamos de ninguna manera a esas medidas. eh, de nuevo, hasta que no esté resuelto formalmente en ese ámbito, nosotros no podemos tomar por seguro nada y descuidar ningún detalle. Pero de nuevo, me parece que no es el camino que ambos países desean recorrer Ujú. y mucho menos nosotros del sector privado, porque entendemos de que eso podría traer otras implicancias que serían aún más complejas de resolver. Así es que lo vemos como menos probable. Esperemos que se resuelva rápido y que podamos enfocarnos en otras cosas que hoy en día son necesarias y que me parece que están dadas las condiciones para hablar de otro tipo de mejoras que son importantes en la hidrovía. Ujú. ¿Y cómo ven entonces las relaciones con Argentina en ese sentido, gobierno a gobierno, ¿no? Ya como para ir canalizando Yo, hacia una solución definitiva al tema, este tema, bueno, que lo venimos hablando hace tiempo, el tema del peaje. yo creo que las relaciones son buenas. Mm. El diálogo es muy cordial, es muy coherente y un tema no menor es la muestra que dio Argentina esta semana al aprobar o autorizar al Uruguay de aumentar el calado, el dragado a 14 metros para Montevideo, que es algo que, si bien no tiene nada que ver directamente con el Paraguay, es algo que en una condición similar se mantenía en disputa durante mucho tiempo y nunca hubo un interés político, un gesto por parte del gobierno argentino como para digamos, otorgar ese permiso. Y por ende me parece que es una muestra clara de cuál es la política exterior de Argentina también, de que está mucho más abierta para poder colaborar y cooperar en el desarrollo no del país, sino que de toda la región. Por ende, esperamos de que ese tipo de posturas coherentes eh, sean digamos, una muestra de lo que podría pasar también en la hidrovía. Así es que estamos expectantes y, de nuevo, repito, creo que las condiciones son totalmente diferentes a las que fueron el año pasado como para solucionar esto de fondo. Presidente, también aparentemente los ríos son protagonistas actualmente, pero de forma negativa, porque vienen bajando.
aceleradamente. Esto vemos también constantemente cuando nos llegan los registros de los niveles del río, ¿verdad? ¿Qué perspectivas tienen en este sentido específicamente sobre cómo se va a comportar el río en este año 2024? Es una preocupación sumamente válida porque realmente el régimen de lluvias no se está dando como se estaba esperando y eso afecta directamente a los niveles del río. Sin embargo, el nivel bajo del río para esta altura del año es algo esperado y es un ciclo normal, especialmente acá en el río Paraguay, desde la confluencia hasta el puerto de Cáceres. Los comportamientos están dentro de un promedio bajo, están en la parte inferior del promedio, pero todavía están dentro del promedio, o sea que es esperado que se encuentren esas condiciones. El problema está cuando vos tenés buenos niveles de agua y de repente rápidamente baja y claramente la sensación es esa sensación en general de que está bajando el río y que nos podemos poner en una condición crítica. Sí, hay lugares donde están condiciones críticas, pero yo diría que es más crítico por el tráfico que tenemos, porque el tráfico fue incesante durante todo el año, no paró, y eso hace obviamente que los pasos se deterioren mucho más rápido, y eso hace claramente que sean necesarios más equipos de dragado, más recursos, como para poder, digamos, traspasar esos obstáculos, y finalmente eso trae consecuencias en la navegación. Ahora, son dos historias totalmente diferentes. Desde Asunción al norte es una historia y desde Asunción al sur es totalmente otra historia. Recordemos que desde Asunción al sur todavía tenemos niveles de agua que están por encima del promedio para esta altura del año. Todavía se están navegando a calados casi óptimos, que para esta altura del año no es esperado, o sea, está mejor de lo esperado. Por ende, para el 80% del comercio del Paraguay, comercio exterior del Paraguay que entra y sale por los puertos de Central, de Asunción hacia el sur, me parece que no hay mucha preocupación. Sí, vemos con más preocupación lo que está ocurriendo en el norte, principalmente para las cargas que están saliendo en este momento. Los puertos están recibiendo una cosecha importante de soja que está llegando a la zona norte, a los puertos de Antequera, Ambopicuá, Concepción, y eso afectaría de alguna manera en términos de capacidades, porque los calados son reducidos y también existen pasos, o un par de pasos por lo menos, que están muy complicados. Por esa razón, la semana pasada tuvimos una reunión con los dragadores, con la ministra de Obras Públicas, el ministro de Industria y Comercio y todo el equipo del ministerio, además de la ANP y CAFIM, en donde alineamos esas prioridades, definimos algunos mecanismos para agilizar todos los trabajos que son necesarios en este momento para paliar esos efectos del río. Y también la instrucción del presidente Santiago Peña fue súper clara para todos, de que se tienen que agotar las instancias y asignar los recursos disponibles para evitar ningún efecto negativo como consecuencia de la bajante del río. Entonces, en resumen, es un momento en el cual esperamos de que las aguas estén bajas. Hay algunos puntos que tenemos que atacar y lo estamos haciendo. Las dragas van a estar trabajando en esos días, en esta semana, en esos puntos críticos, y esperemos de que se empiece a dar una mejora lenta pero constante de los niveles del río, como marca el ciclo natural, a partir de la segunda mitad de febrero o inicios de marzo. Así es que no es para desesperarse, es para tener mucha atención y para tomar las medidas necesarias. Ok. Bueno, aprovecho también, ya que nombraste al presidente de la República, ¿no? Hablamos de un escenario propicio para el desarrollo de Paraguay en todos los sentidos. Santi Peña tiene muy clara la película en ese sentido desde un principio de su gobierno, que habló acerca de la importancia del desarrollo de la hidrovía. Entonces, van a ser los próximos años los indicados, digamos, para la toma de decisiones puntuales sobre el tema de desarrollo de la hidrovía. Hablamos acerca de dragado, hablamos acerca de infraestructura, de mayor cantidad de volúmenes, de carga, etcétera. Ese es el panorama, digamos, que da el gobierno actual. Exactamente. Este gobierno comprende la relevancia
importantísima que tiene el sistema de transporte hidroviario para un país mediterráneo como el nuestro. Paraguay vende logística para competir con los grandes mercados y los grandes vecinos que tenemos que ser hiper eficientes en la logística para llegar a los puertos del Océano Atlántico. Entonces, yo creo que están dadas las condiciones y me gustaría contarte un montón de proyectos que tenemos que están corriendo, están encaminados. Quizá no nos va a dar el tiempo para eso, otro día podemos hablar, pero realmente te esperamos por acá, presidente. Hay interés, sí, podemos organizarnos, porque son muchos temas realmente. Y creo que el otro día, además de hablar de los problemas puntuales y a corto plazo, también hemos discutido con los ministros y con el presidente de la ANNP, hemos discutido sobre los componentes críticos que debe tener el plan maestro de vías navegables. Entonces, me parece que ese es un primer paso que está dando el gobierno. Me parece que como legado de este gobierno va a quedar eso para todos los paraguayos. Finalmente vamos a beneficiarnos todos de tener un plan maestro. Entonces, no solamente eso, ese mismo, en base a ese mismo plan, no solamente apuntado hacia aspectos de navegación o mantenimiento de vías navegables, sino que también para mejorar la calidad de vida de las poblaciones de la ribera, para mejorar la calidad del agua, para mejorar las condiciones en general socioeconómicas de toda la región y, por supuesto, incluyendo también componentes relacionados con la formación académica, con la formación de profesionales, con la reforma de instituciones. O sea, hay muchos aspectos que se están atacando a partir del interés que tiene este gobierno de mejorar las condiciones de navegación. Entonces, vamos caminando hacia una hidrovía 4.0. Esa es nuestra visión. Vamos hacia el Paraguay tiene la responsabilidad de estar a la altura de ser la tercera mayor flota de barcazas del mundo y para eso necesitamos reformas institucionales en todos los organismos que competen a la administración de esta hidrovía. Entonces, de esa manera lo ve el gobierno. Creo que vamos a tener un paquete de medidas que actualizarían todo el sistema y, por supuesto, eso acompañado también de las obras que son necesarias en infraestructura para que finalmente sea un sistema mucho más eficiente. Presidente, ¿cómo quedó el tema de la participación de la USACE en la hidrovía, en especial en el tramo Paraguay? Ese memorando de entendimiento aún está para ser estudiado, digamos, en sine die en el Congreso de la Nación. Eso debe ser aprobado por ambas cámaras. Pero por el momento no tenemos fecha ni noticias sobre si sería tocado o no. De cualquier manera, nosotros insistimos que desde el punto de vista meramente técnico y operacional, el USACE tiene las herramientas y la experiencia necesaria como para poder trasladar todo ese conocimiento, tecnología y experiencia a nuestros profesionales en Paraguay, y que finalmente nosotros seamos gestores de ese plan. De cualquier manera, eso requiere un apoyo o mucha voluntad política. Nosotros entendemos que eso aún está vigente, es una herramienta que aún sigue ofrecida al Paraguay, pero de cualquier manera hay muchas otras instituciones locales e internacionales que nos podrían ayudar a conformar un plan maestro. Entonces hay una serie de iniciativas privadas y públicas que están siendo llevadas a cabo en este momento con la intención de elaborar ese plan, estudios de puntos rocosos, obstáculos rocosos en toda la hidrovía, desde la confluencia hasta el río Apa. El gobierno del Brasil está desarrollando de hecho un plan de vías navegables del río Paraguay desde el puerto de Cáceres hasta el río Apa. Eso incluye aguas compartidas con el Paraguay
Entonces hay una serie de acciones que están siendo llevadas a cabo. De hecho, que la semana que viene va a visitarnos el director del ANTAC, va a venir oficialmente a Asunción, y esa visita fue propiciada o fue estimulada de alguna manera por CAFIM, ¿verdad? Porque vemos que Brasil, de hecho, que se encuentra trabajando sobre planes importantes de la hidrovía, Paraguay tiene la intención de hacerlo, entonces ¿por qué no nos juntamos ambos y decimos, si hay un acuerdo bilateral de aguas compartidas entre Paraguay y Brasil, podemos tener un plan de vías navegables por lo menos desde el puerto de Cáceres hasta Pilcomayo, como mínimo, y eso ya abarca toda la mitad de la hidrovía. Entonces, esos recursos y el conocimiento que tiene ya el Brasil, recordemos que Brasil ya viene hace muchos años trabajando con la USACE, y gran parte de lo que la ANTAC hace hoy en día ha sido enseñado por la USACE para ellos. Entonces, ¿por qué no aprovechar ese tipo de cosas, verdad? Entonces, yo creo que después de esta semana vamos a tener otras novedades también con respecto a los planes bilaterales entre Paraguay y Brasil alrededor de la hidrovía, y por supuesto ahí esperemos de que sea simplemente un empujón para poder subir al carro a Bolivia, Argentina y Uruguay, que finalmente y como resultado de todo esto tengamos un plan integral de la hidrovía desde Cáceres hasta Nueva Palmira, en donde cada país tiene un paquete de acciones y trabajos que deben ser armonizados por sobre todas las cosas, y que eso finalmente se trasladaría a la ejecución de obras, ¿verdad? Entonces, bueno, vemos con buenos ojos todo lo que está ocurriendo, pero requiere mucho esfuerzo y sobre todo voluntad de nuestros gobernantes para poder avanzar en ese sentido. Así es, hay que insistir, estar encima de cada uno de los pasos que se vayan dando. Presidente, como siempre, es un gusto hablar con vos, saber, bueno, todas las acciones que están realizando desde CAFIM, y como siempre te decimos, acá tenés las puertas abiertas, te recibimos, cafecito, tere de por medio, y nos contás